La encerrona llega a ustedes gracias a Dollar House Empresas, tu casa de cambio que paga más y cobra menos. Atención personalizada y operaciones 100% garantizadas. Entra a dollarhouse.pe con doble L o descarga la app Dollar House. Y con el código La Encerrona todo junto entras al sorteo mensual de una cena para 2 spoilers. Caos en el nuevo Jorge Chávez por vía de la FAB. Guerra entre Acuña y Porky por los trenes y la inminente vacancia en la JMJ. Fiestas Patrias con los Mirlos celebra su 52 aniversario este 25 de julio en el Teatro Nos. Invitados: Milena Wharton, Mauricio Mesones, Lucho Quequesana y Renata Flores. Entradas en Joinas con 35% de descuento y 5% extra con el código La Encerrona 5. Hola, soy Marcos Cifuentes. Bienvenidos a La Encerrona, tu mini noticiero mañanero. Hoy es jueves 24 de julio de 2025 y el escándalo político de Fiestas Patrias se llama Gino Ríos. Quédate con nosotros porque te vamos a explicar quién es Gino Ríos y qué pasó en este feriado. Resulta que el fin de semana, Cuarto Poder reveló que nada menos que el presidente de la Junta Nacional de Justicia, Gino Ríos, tenía una condena por violencia psicológica contra su ex esposa. Pero eso es más grave de lo que suena, ya, porque literalmente esa condena lo inhabilita para ser parte de la Junta. Literalmente la ley orgánica de la Junta Nacional de Justicia dice que las personas sentenciadas por violencia familiar no pueden ser miembros de este organismo que elige a los jueces y a los fiscales. Y las cosas se han venido acelerando en estos días. Para empezar, la vicepresidenta de la Junta, María Teresa Cabrera, ya pidió información sobre este caso, lo que algunos interpretan como serrucho. Y el martes, la Fiscalía realizó una diligencia en la Defensoría del Pueblo. ¿Por qué allí? Porque fue el actual defensor del pueblo, Josué Gutiérrez, el que lideró la comisión que seleccionó y eligió a los miembros de la Junta. Entonces aquí viene lo bueno, porque el defensor del fujicerronismo salió a defenderse, a atarantar y a proteger la marioneta que sus amos eligieron. En conferencia dijo que la sentencia no era por un caso penal, sino por uno familiar, así que no era impedimento para nada. Además dijo que por último, Gino Ríos ya había cumplido su condena y por eso estaba rehabilitado. Dejemos que le responda una experta. Beatriz Ramírez, abogada constitucionalista y docente de la PUC. El defensor del pueblo, que tiene una gran responsabilidad porque él presidió la Comisión Especial de Elección, ha mentido en la conferencia de prensa que ha dado el día martes 22. ¿Por qué ha mentido? Porque él no cuenta a la población los alcances de la Ley Orgánica de la Junta Nacional de Justicia en su integridad, en concreto el artículo 11 sobre impedimentos. Y estos impedimentos son muy amplios. Él siempre se refiere a las sentencias penales como si lo único que importara fueran los antecedentes penales. Y eso no es verdad. Si uno revisa todo el artículo 11, uno va a ver allí que se mencionan un montón de aspectos para evaluar de la forma más integral la idoneidad moral de quienes van a ocupar el alto cargo de la Junta Nacional de Justicia, que tiene la gran responsabilidad de elegir, aparte del sistema electoral, y al Ministerio Público y el Poder Judicial. Por eso es que el caso del señor Gino Ríos no está referido a tener una sentencia penal consentida, ejecutoriada, a si se rehabilitó o no, porque esa categoría de rehabilitación significa que tú cumpliste una condena penal y además pagaste tu reparación civil. Eso no es lo que ha pasado en el caso del señor Gino Ríos. Pero entonces, específicamente, Beatriz, ¿cuáles son los impedimentos que se establecieron para ser miembro o para no poder ser miembro de la JNJ? Se contemplaron impedimentos clásicos como el de tener condenas penales, pero inclusive se menciona que si tú te rehabilitaste, es decir, pagaste la reparación civil y cumpliste tu pena, aún así no quedabas habilitado para acceder a la función pública. ¿Por qué? Porque se buscaba el más alto estándar de idoneidad posible. ¿Qué otros estándares no penales se consideraron? Si tú fuiste una persona a la que tuvieron que demandar en juicios familiares porque no quisiste reconocer a tus hijos, a tus hijas, firmarlos, le decimos en términos tradicionales, es decir, te demandaron para que te declaren judicialmente como padre, eso también tenías que señalarlo porque era un impedimento. Si tenías sentencias por alimentos, así nunca te hubieran registrado en el registro de deudores morosos, eso también tenías que informarlo. También si tenías deudas tributarias que estaban en ejecución coactiva porque no las pagabas,
y tenías deudas con la SUNAT en esa medida. O si le debías al sistema financiero y te habían tenido que llevar a juicios y estabas en ese tipo de cobranzas, eso también era un impedimento. Y en ese marco es que se puso explícitamente que aquellas personas que tuvieran procesos de violencia también te inhabilitaba o te impedía ser electo como integrante de la Junta Nacional de Justicia. Ya, pero ¿por qué uno de los impedimentos es tan específico con la violencia familiar? La Junta Nacional de Justicia es la que se encarga de evaluar a jueces, juezas y fiscales en todas las especialidades. Y eso es particularmente grave porque desde 2018 y en parte del país, que incluye Lima Este, Callao, Puente Piedra, Ventanilla, Arequipa, Ancash, Lima Norte, Junín y Cusco, nosotros tenemos fiscalías y juzgados especializados en violencia contra las mujeres y grupo familiar. Eso significa que la suerte de estas personas que trabajan en el sistema especializado de justicia depende de la Junta, depende de alguien con antecedentes de violencia. Lo mismo pasa en el resto del país, en el que no hay órganos especializados, pero la suerte de estos fiscales y de estas juezas y jueces también está bajo la designación de la Junta Nacional de Justicia. En un Estado constitucional de derecho, ¿es posible acaso que alguien con una sentencia consentida de violencia pueda decidir sobre los órganos que resuelven esta materia día a día? Yo creo que ya todos nos olvidamos que el proceso de selección de la actual Junta, que ocurrió el año pasado nomás, fue un proceso altamente cuestionado por múltiples observadores independientes nacionales e internacionales. ¿Cuál ha sido el resultado? A la fecha, uno de los integrantes ya ha sido vacado, el señor Ruiz Hidalgo, y tenemos ahora a otro señor, que es el magistrado Ruiz Ospatio, que sabemos que ya arrastraba esta sentencia desde antes y sin embargo la comisión especial, pese a ello, lo eligió. Muchas gracias a Beatriz Ramírez y por si acaso la congresista Ruth Luque ya ha presentado una solicitud para iniciar el proceso de vacancia contra Gino Ríos. Les vamos a mandar ese documento con toda la argumentación a nuestros suscriptores del Boletín Diario por WhatsApp. Ya volvemos con los titulares de hoy aquí en La Encerrona. Lo mejor del cine peruano, latinoamericano y mundial en el 29 Festival de Cine de Lima, PUC. Preparémonos para encontrarnos del 7 al 16 de agosto. Entradas desde el martes 22 de julio. Síguenos en Instagram. Hola, soy Marcos Cifuentes. Bienvenidos de vuelta a La Encerrona, tu mini noticiero mañanero. Hoy es jueves 24 de julio de 2025 y estas son las noticias que son virales o deberían serlo. La primera, atención, hoy y mañana paro. La Asociación Nacional de Conductores del Perú, que asegura representar al 40% de los choferes. Ojo, esta vez son los choferes, no las empresas de transporte. Bueno, esta asociación ha convocado un paro de transportistas nuevamente en contra de la extorsión y el sicariato. La concentración será hoy en la Plaza 2 de Mayo y se esperan delegaciones del Cono Norte como respuesta a la reciente muerte de un chofer de la empresa El Rápido. Por la tarde ocurrirá el mitin y luego se dirigirán a la sede de la Fiscalía. Al cierre de esta edición, ni el Ministerio de Educación ni el Ministerio de Trabajo han emitido alertas o contingencias sobre este paro. Ojo que este mismo gremio ha anunciado que se van a unir a las convocatorias que se vienen voceando para el 27 y 28 de julio. Tomen sus precauciones. La segunda, Dina tiene que escoger o López Aliaga o Acuña. En eso ha degenerado el show de los trenes. Como ustedes saben, desde hace unas semanas, el ministro de Transporte, César Sandoval, que es acuñista de pura cepa, viene tratando, la verdad, hay que reconocerlo, de hacer las cosas al menos según dicen las normas que se tienen que hacer. Incluso llegó a crear una mesa técnica, convocó a todos los actores involucrados en el posible funcionamiento de los trenes. Inicialmente la Municipalidad de Lima se apuntó a esa mesa técnica, pero anoche se retiraron con pataleta, luego de que el ministerio adelantara lo evidente, que los trenes no van a funcionar este año. Pero no solo eso, sino que Renovación Medieval salió a pedir la cabeza de Sandoval, sabiendo perfectamente que lo que están pidiendo es que se bajen a una cuota de Acuña, que es el sostén del gobierno. Lo han pedido formalmente ante la presidenta, la cabeza de este Sandoval, y fiel a su estilo, López Aliaga incluso dijo ayer que Sandoval había ido a visitarlo 3 veces para pedirle los votos para poder ser ministro. La respuesta del ministro acuñista ha sido una amenaza de querellarlo a López Aliaga por mitómano, así lo llamó, y dijo que eran mentiras impropias de un seguidor de Dios. La guerra está declarada y si bien Acuña es el puntal del régimen,
Pues también es cierto que López Aliaga es un aliado al que claramente le tienen miedo en el gobierno. Lo han dejado endeudar a Lima por décadas y no le han dicho nada, al contrario. Así que vamos a ver quién gana. La tercera, se viene el DINA World Tour 2025. La presidenta quiere hacer una gira mundial, de verdad. Un informe de Carlos Viguria para IDL Radio reveló que desde el despacho presidencial están programando viajes de Boluarte a Brasil, Italia, Estados Unidos, Países Bajos, Suiza, Japón, Francia y China. Hasta tal punto que han lanzado un concurso para la contratación del servicio de agenciamiento de pasajes aéreos nacionales e internacionales para la entidad, o sea, para la presidencia. Van a ser 57 boletos para 8 destinos internacionales, 8 personas por país más o menos. Y ojo porque hay más, porque no solamente están buscando boletos internacionales, sino también nacionales. La gira va a ser dentro del Perú. Al menos unos, agárrense, 2.700 boletos con destino a un total de 12 regiones. En algunas de ellas, como Cusco, se ha pedido la compra de 533 boletos, todos destinados a funcionarios y servidores del despacho presidencial para usarse por un periodo de 730 días, o sea, los próximos 2 años. Esto es una gira o una campaña electoral. La cuarta, caos en el Jorge Chávez por el día de la FAP. Desde hace unos días ya la Fuerza Aérea Peruana había advertido con un comunicado poético que iban a hacer bulla en su día, que fue ayer. El sonido de los motores que se escuchará en el cielo es el sonido de una fuerza aérea que se entrena para servirte mejor. Muy bonito, pero realmente no eran entrenamientos exactamente, era un desfile, porque ellos se entrenan todo el año, no solamente el día de la FAP. Bueno, el resultado de esta poesía fue que en el nuevo aeropuerto internacional Jorge Chávez se retrasaron decenas de vuelos. Como la FAP quería hacer su desfile aéreo, básicamente le mandaron una notificación al aeropuerto diciéndoles, oye, mira, te voy a restringir el cielo porque yo quiero desfilar por ese cielo. Varios usuarios ayer se quejaron de que les habían reprogramado su vuelo hasta para un día después, pero eso por si acaso ya no es retraso, es cancelación. No existe el retraso de 24 horas. Eso se llama cancelación y te están dando otro vuelo, ¿ya? Se considera así y tienes una serie de derechos si te cancelan el vuelo. Averigüen. Infobae Perú contactó con uno de los pasajeros afectados que reclamó que debido a que la FAP quería desfilar, pues los pasajeros se tuvieron que quedar 4 horas dentro de su avión mientras esperaban que se acabe el desfile aéreo, lo que pasó recién a eso de las 4:30 de la tarde. La quinta, los caballos ya no serán usados en el control de multitudes por la policía. Esta noticia circuló en el feriado y hay que ponerle matices. La primera sala constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima le dio la razón a una demanda planteada por el Instituto Peruano de Asesoría Legal del Medio Ambiente y Biodiversidad, IPALEMA. Este es un proceso que se viene arrastrando desde el 2019 y ya se había ganado. Pero en el 2023 la Corte Suprema anuló el proceso y ordenó que se vuelva a emitir una nueva decisión. Esta nueva decisión finalmente llegó y a la misma conclusión, declarar fundada en parte la demanda porque, según la sala, el uso del ganado equino para el control de multitudes no está justificado y expone al animal a una situación de alto riesgo de manera innecesaria, completamente razonable. La policía equina, por si acaso, va a seguir existiendo, pero ya no van a romper manifestaciones, que es lo que se hacía. Lamentablemente, esta decisión no es definitiva. La policía ha apelado y el fallo va a pasar nuevamente por la Corte Suprema, que es la instancia final, y ojalá esta vez sí prime la sensatez y la mínima humanidad. Y la última, aviso de servicio público, alerta. Hay 14 cremas dentales que podrían ser perjudiciales para la salud, específicamente irritación bucal luego de su uso. La alerta es de la DIGEMIT, luego de que se prohibiera en Brasil el Colgate Total Clean Mind por contar con un compuesto llamado fluoruro de estaño. En los casos denunciados, los afectados brasileños tuvieron que recibir atención médica u odontológica. Y como resulta que esa misma marca se comercializa aquí en el Perú, pues la DIGEMIT revisó y encontró que no solo esa, sino 14 marcas en total usan ese fluoruro de estaño. Les estamos poniendo en pantalla y también vamos a mandar esta lista por nuestro boletín diario por WhatsApp. Ya saben, suscríbanse. Como verán, 8 de ellas pertenecen a Colgate, 2 son de Sensodyne, 3 de Oral-B y 1 de Incident. Estos fueron los titulares de hoy. Ya volvemos con un nuevo formato aquí en La Encerrona con Marcos y Fuentes.
¿Sabías que el casi 90% de los peruanos sufre de problemas dentales? No te preocupes más, ven al Centro de Odontología Especializada del Dr. Julio Reina. Con profesionales altamente capacitados y la mejor tecnología, ofrecemos tratamientos dentales de calidad, implantes, ortodoncia, diseño de sonrisa y más. Agenda tu cita al 936-834-819 y recuerda, tu sonrisa es tu mejor carta de presentación. Bienvenidos de vuelta a La Encerrona. Hoy tenemos una entrevista a Frank Almanza, coordinador de las Fiscalías Ambientales. FEMA son las Fiscalías de Medio Ambiente. Lo que van a perseguir es delitos ambientales, contaminación, minería ilegal, tráfico de fauna, delitos ambientales. Y bueno, el trabajo es arduo porque hoy día la minería ilegal de todos los delitos ambientales es la que nos está dando más preocupación y más problemas por el alcance que está teniendo nacional. Contaminación de ríos con mercurio, con cianuro, afectación a los bosques, tala indiscriminada. Y eso es lo que está pasando con mucho de la minería que hay en el Perú. No solo ilegal, también informal, hasta la formal. Contamina. Y cuando contamina, afecta pues a la población y esto es grave. Hemos visto nomás en Iquitos, con un estudio que se ha hecho hace menos de un mes, que más del 80% de las personas que viven en zonas aledañas a los ríos tienen 5 veces más mercurio en el cuerpo que lo que la Organización Mundial de la Salud dice que es permisible. Esos niños no tienen retención, no tienen memoria. ¿Qué futuro tienen esas regiones? Cuando se mueve mucho dinero, cuando hay mucho poder económico, vienen las extorsiones, vienen los sicariatos. Entonces, todo aquel que se dedica a minería tiene que tener, entre comillas, protección. Pero esos que empiezan haciendo protección, mañana también se meten al negocio porque lo ven muy rentable, ¿cierto? Entonces, ¿qué tenemos? Sicariatos, tenemos extorsiones alrededor de esta actividad. Estamos tratando de trabajar articuladamente. Lavado de activos, FECOR, con la FEMA, para así tratar de, en alguna medida, sortear las dificultades legislativas que tenemos. Y bueno, no sé si me permite decirlo, pero el casi nulo presupuesto. La Fiscalía en general le han reducido considerablemente su presupuesto, pero las FEMA simplemente nos han quitado del presupuesto para delitos de minería ilegal del 128. Nos han puesto presupuesto cero, no estamos allí. Y han tenido que haber situaciones como la de Patás, donde mataron a 13 personas, para que para esa zona sí nos den presupuesto. Pero Puerto Maldonado, Rinconada, la zona del Condorcanqui, la zona de Pucallpa, de Puerto Inca, son zonas que tienen tanto o más minería que Patás. Y ahí no tenemos presupuesto. Y esto está creciendo. Y está creciendo de una manera alarmante. Porque en las operaciones que se están realizando, se están incautando no solo lo que se incautaba antes. Porque antes, ¿qué incautábamos en una interdicción? ¿Qué explosionábamos? Motores, tracas. Ahora encontramos fusiles automáticos. Ahora encontramos armas de guerra. Y eso es una muestra inequívoca de que atrás de eso hay actividad organizada bastante peligrosa. Significa que hoy día casi todo lo malo que pasa en ciudades como Trujillo tiene que ver con minería ilegal. ¿Por qué lo secuestraron? Minería ilegal. ¿Por qué lo mataron? Minería ilegal. ¿Por qué lo extorsionaron? Minería ilegal. O tiene que ver con alguien que extrae, que explora, que transporta o que beneficia. Esta actividad incentiva a la criminalidad organizada por una sola razón: el poder económico que maneja. Eso es penoso. Si la gente no lo sensibiliza así, si la gente cree que ese es un problema de un río y del que vive al costado del río, no entienden el fenómeno de una economía ilegal y lo que eso puede trascender y repercutir. Mi idea es investigar a quienes están detrás de estas actividades, pero la limitante que tenemos es la normativa existente. Penosamente, el Congreso ha modificado la ley de crimen organizado y para que se pueda efectuar una investigación con las prerrogativas que nos da la ley de crimen organizado, la pena debe superar el umbral de los 5 años y ningún delito ambiental supera ese umbral. Por lo tanto, si queremos hacer una investigación con las facultades que da la ley de crimen organizado, esto es escuchas, interceptaciones, entregas vigiladas, agentes especiales, colaboraciones, no podemos hacerlo porque ningún juez nos las concede bajo el argumento de que, como son delitos no graves, no son de alcance de la criminalidad organizada. Y tampoco lo podemos ver ante la Corte Penal Nacional, que es la competente para este tipo de delitos. Y ese es un limitante muy fuerte que tenemos y no podemos trabajar como me gustaría hacerlo. Por eso es que
venimos demandando desde el Ministerio Público dos situaciones. La primera, presupuesto, y la segunda, normas que nos permitan actuar. Y a partir de allí, FEMA, con lo que ha venido demostrando que es trabajos en las condiciones más adversas, los fiscales FEMA, a quienes yo siempre rindo homenaje, días en la selva, en las zonas más altas, acampando al aire libre para hacer actividades. Con esa mística, imagínense si tuvieran herramientas, si tuvieran normas favorables. Creo que otra historia estaríamos contando hoy día. Esta fue una entrevista de Ernesto Cabral con la producción de Soledad Palomino. No hay tiempo para más, salvo para esto. Este es el momento en el que si puedes poner like, pones like. Este es el momento en el que si puedes reenviar este programa, compartir este programa, tuitear este programa, hazlo por favor. Rota la encerrona, píratea la encerrona. De ti depende que podamos seguir. Si te sobran $2 al mes, este es el momento. Hazte miembro premium de Canal Ya o únete al Patreon de la encerrona, que es muy fácil, inténtalo. Hoy es jueves gastronómico y Quilla les quiere recomendar la Dulcería Rosita, una pastelería emblemática de Pueblo Libre. Funciona desde 1976. Aquí encontrarán postres tradicionales como mazamorra, champú, arroz con leche, pastel de choclo, leche asada, también varios tipos de tortas, pero mi favorita es el cheesecake de maracuyá. Hasta ahora todo lo que he probado está buenísimo, dice Quilla. Realmente se siente el toque casero de sus recetas, son como esos postres de abuelita hecho con amor. También sugiero que prueben sus emolientes frutados. Su local se encuentra en la calle Cabo Butarra 398 Pueblo Libre, a unas cuadras de la Avenida Brasil. En Facebook están como Dulcería Rosita. La encerrona llegó a ustedes gracias al auspicio de Yaqua. El agua que consumimos podría estar contaminada con metales pesados, coliformes y bacterias invisibles. El filtro portátil Yaqua Ya elimina estos contaminantes y conserva los minerales esenciales para una hidratación segura. Suscríbete por solo 30 soles y si vienes de la encerrona, el envío es gratis. Visítanos en yaqua.pe o escríbenos al 989-749-219. Eso es todo por hoy. Soy Marcos Cifuentes y esto fue La Encerrona, el único noticiero que te manda un abrazo. Chao, hasta mañana. Con el mejor sabor y calidad, Oh My Food trae almuerzos a todos nuestros encerroners por solo 12 soles con 90 en tu primera compra y con delivery gratuito en todas sus zonas de reparto. Contáctanos al WhatsApp y síguenos en ohmyfood.p.